¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de chicos? Bueno, cansaron, picaron. Yo creo que ya en esta instancia ustedes deben tener su plan de estudio organizado, ¿no, chicos? Es importantísimo. Muy bien, voy a compartirles la pizarrita, chicos, para poder ver los temas que vamos a ver hoy. Que justamente son estado sólido, estado líquido y sistemas dispersos. A ver, un momento, vamos a abrirlo por aquí. Ujú. Muy bien, comenzamos, chicos. Creo que un poquito vimos lo de ello la clase pasada, pasamos así rápido, eh, pero ahora vamos a enfatizar estos temas. Gaseoso lo hemos visto y completaremos con sistemas dispersos en la primera parte. Sí, justamente hoy día tenemos ejercicios de sistemas dispersos de la primera parte. No, a ver, déjame ver por aquí. Sí, es correcto. Muy bien, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con estado sólido. Por aquí. Chicos, los sólidos. Estado de agregación de la materia. Tiene volumen y forma definida. Entropía baja. ¿Hay movimiento de sus partículas? Sí lo hay. Presentan movimiento vibracional. ¿Correcto? En su mismo punto. No presentan desplazamiento. Hay una gran fuerza de atracción entre ellas. Es por ello que predomina la fuerza de cohesión y es mucho más intensa que la repulsión de sus partículas. Estas fuerzas de cohesión son las denominadas fuerzas intermoleculares, así como también podría ser un enlace. Ahora, estos sólidos se clasifican en dos tipos, sólidos amorfos y sólidos cristalinos. Los sólidos amorfos son isotrópicos. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Por ejemplo, tengo un sólido por aquí. A este sólido lo voy a denominar, ¿te parece grafito? Si yo mido la conductividad eléctrica por aquí, me sale 0,6. Sabemos que conduce la electricidad, ¿no? Y si lo mido por aquí, en esta dirección, me sale 0,4. Profe, ¿qué? ¿Por qué, profesor? Eso es debido a que un sólido cristalino, el grafito es cristalino, por cierto, te estoy dando como ejemplo un cristalino, ¿sí? El grafito, al ser cristalino, tiene un orden, un orden regular respecto a sus partículas en 3D. En este caso, tienen un orden hexagonal. Los carbonos del grafito están formando planos hexagonales. Y respecto a la dirección del plano, la conductividad es mayor respecto a la dirección que es perpendicular a ese plano. ¿Por qué? Por el orden regular de sus partículas. ¿De acuerdo? Es por eso que los sólidos cristalinos son anisotrópicos, porque si yo mido una propiedad mecánica como conductividad de este sólido cristalino, varía respecto a la dirección que la mida. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ello? ¿Qué pasa si es un sólido amorfo? Si es un sólido amorfo es isotrópico, porque al ser amorfo, como por ejemplo el vidrio,
Sus partículas no se encuentran ordenadas, están dispersadas. Da igual entonces que la mida por aquí, voy a obtener el mismo valor de la propiedad mecánica. ¿Correcto? Es por eso que son isotrópicos. Ajá, son isotrópicos, chicos, al igual que los químicos. Muy bien, cristalinos anisotrópicos, amorfos isotrópicos. Los amorfos presentan un orden irregular, o sea que no tienen orden regular, o en todo caso tienen un orden irregular de sus partículas en el espacio. No tiene orden. En cambio, los sólidos cristalinos sí tienen este orden regular, presentando, por ejemplo, como hemos visto en el grafito, planos hexagonales en otros sólidos. Estos cristales van a tener formas cúbicas, van a tener formas octaédricas, etc. Dependiendo de cómo estén asociados sus partículas en tres dimensiones, ¿no? Ahora, los amorfos tienen punto de fusión variable. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros buscamos en Google, búsquenlo chicos, por favor, y me dicen punto de fusión del vidrio, que tomar como ejemplo el vidrio. Yo también lo voy a buscar. No te va a salir un valor, te va a salir un rango de valores. Punto de fusión del vidrio. Me salen, se funde en un rango de 1400 a 1600 grados Celsius. ¿Es conforme? Gracias, Daniel. Lo corroboró. De 1400 a 1600. Eso es porque sus partículas se encuentran desordenadas en el espacio. ¿Sí? Al encontrarse desordenadas, el punto de fusión va a ir dentro de un rango. No presenta un punto de fusión definido. En cambio, si yo tomo como ejemplo al agua y coloco punto de fusión, me va a salir 0 grados Celsius, presión de un atmósfera. Si el punto de fusión del agua es 0 grados Celsius, es cuando este cubito de agua empieza a derretirse. Este cubito de agua tiene un punto de fusión definido, una temperatura definida. Y eso es debido a que estas partículas de agua en estado sólido se encuentran formando un orden regular en el espacio. ¿De acuerdo? Eso es dependiendo de cómo estén distribuidos sus partículas. Ejemplos de sólidos amorfos. A ver, te he colocado aquí los más comunes. Perdón, me fui hacia abajo. El vidrio, la madera, el plástico, el caucho, entre otros. Así como también el azufre amorfo, su mismo nombre lo dice. Bien, ejemplo de sólidos cristalinos. Ejemplo de sólidos cristalinos. ¿Ustedes han escuchado acerca del hielo seco? Si yo digo hielo, es H2O, agua sólida. Si yo digo hielo seco, el hielo seco es CO2 sólido. Es lo que utilizan los heladeros para que sus helados no se derritan. Es por eso que cuando abren su maletín, donde están los helados, sale vapor. ¿Por qué? Porque se sublima, no se derrite, sino imagínate, si ese CO2 pasa a estado líquido y no de frente a estado gaseoso, estaría mojado el heladero, no pasaría el agua por su mano. Por ejemplo, las refris modernas, abrimos, sale un vapor, ¿no? Ese vapor es hielo seco. Muy bien, listo, chiquilines. ¿Qué más tenemos? Ejemplos. Otro, el grafito, lo hemos mencionado. Otro ejemplo, tenemos también, por ejemplo, a los metales como el hierro, ¿m? Etcétera, etcétera, etcétera. Estos sólidos cristalinos, por cierto, se van a clasificar. Mira qué te dice aquí. Los cristalinos pueden ser
de 4 tipos. Pueden ser iónicos, y los compuestos iónicos recordarás que son todos sólidos a temperatura ambiente. Dentro de los iónicos más clásicos están las sales, como el cloruro de sodio, es el ejemplo más clásico, NaCl. Tenemos a los sólidos cristalinos covalentes. Esto quiere decir al ser una sustancia covalente, sus partículas están compartiendo electrones por enlaces covalentes. Tenemos al diamante, al cuarzo, al grafito también, donde hay enlace covalente carbono-carbono, tanto en el diamante como en el grafito, con lo que presentan diferente forma, ¿no? Son alótropos. Y en el cuarzo igualmente, el silicio y los oxígenos. Tenemos también los sólidos cristalinos moleculares. Estos de aquí, sus partículas son moléculas e interactúan por fuerzas intermoleculares, se atraen por fuerzas intermoleculares como London, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno. Tenemos al hielo seco, tenemos al CO2, que es el CO2, molécula. Tenemos al yodo, que es molecular, I2. Y también a los sólidos metálicos. Pues los ejemplos lo encontramos en la tabla periódica, son todos los metales que están presentes, ¿no? A temperatura ambiente son sólidos a excepción del mercurio, ¿sí o no? El oro, el hierro, el litio, etc. Estos de aquí, sus partículas interactúan por enlace metálico. Entonces vamos colocando por aquí enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico, fuerza intermolecular. De los 4 que he colocado, iónico, covalente, metálico, intermolecular, ¿cuál es el de menor baja, perdón? ¿Cuál es el que presenta una baja energía, menos energía respecto a la atracción de sus partículas? De menor intensidad o de baja intensidad. De estas 4 interacciones, ¿cuál es la que presenta la menor intensidad de atracción entre sus partículas? ¿Quién me lo dice? Muy bien, Brian, son las moleculares porque la fuerza intermolecular siempre es menor, de menor intensidad que los enlaces químicos que son estos 3. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo clarísimo para poder reconocer sus características. ¿Cuál de estos sólidos conduce la corriente eléctrica? Vamos, respuestas al chat. ¿Cuál de estos sólidos conduce la corriente eléctrica? Efectivamente, los metálicos. Los iónicos no. Un sólido iónico no conduce la corriente eléctrica. Para que pueda conducirla tiene que estar en estado líquido o disuelto en agua. Pregunté, ¿qué sólido conduce la electricidad? Ojo. Ajá. Muy bien. Metálicos. Solo los metálicos en estado sólido conducen la corriente. Chicos, siguiente pregunta. Ven, por aquí. ¿Quién será o quién presentará mayor temperatura de ebullición? ¿Un sólido covalente o un sólido molecular? ¿Quién presentará mayor temperatura de ebullición? Pues ya ahí tenemos que ser más criteriosos, ¿no? El que presente mayor temperatura de ebullición es el que tenga mayor fuerza de atracción entre sus partículas. Pues va a ser el covalente. Covalente, como es una fuerza de atracción de mayor intensidad que una fuerza intermolecular, los covalentes tendrán mayor temperatura de ebullición. ¿Es correcto, Redse? Sí, si bien es cierto, es un alótropo también del carbón, pero es un alótropo artificial, como el fulureno. Muy bien.
Entonces, además te dice que estos sólidos cristalinos pueden tener estas redes cúbicas, ¿no? Como lo mencionaba por ahí, el cúbico, el hexagonal, el romboédrico, el monoclínico, también tetragonal, hexagonal, ortorrómbico. Esto ya lo verás en un curso en la universidad que se llama materiales. Siguiente. Sólidos cristalinos. A ver, características para poder reconocer. Puede haber un ejercicio donde te den las características de un sólido y te pregunten qué tipo de sólido es. Veamos. En un sólido iónico, sus partículas, ¿quiénes van a ser? Los cationes y los aniones. En un sólido iónico, obviamente, hay un catión y un anión. Obviamente hay varios cationes y varios aniones que forman redes iónicas, ¿no? En un sólido covalente va a estar constituido de átomos neutros, generalmente no metales. Un sólido molecular, sus partículas van a ser las moléculas. Y un sólido metálico, sus partículas van a ser cationes metálicos, rodeados obviamente por su mar de electrones, que permite que ellos puedan conducir la corriente eléctrica. El tipo de enlace iónico en el sólido iónico, enlace covalente en el sólido covalente, fuerzas intermoleculares en el sólido molecular, enlace metálico en el sólido metálico. Eso es fácil de recordar. Ejemplos, mira. Ejemplo de sólidos iónicos. Las sales, cloruro de sodio, sal aloidea. Carbonato de calcio, sal oxisal, yoduro de potasio, fluoruro de calcio, sulfato de cobre, así como también los óxidos son sólidos iónicos. Pero ¿qué tipo de óxidos son iónicos nada más? Aquellos que tienen oxígeno y metal. ¿Y cómo se llaman esos óxidos, chicos? Hemos visto nomenclatura. Metal más oxígeno, óxido básico, ¿no? Óxido básico. Seguimos, ejemplo de sólidos covalentes. Tenemos al diamante, tenemos al grafito, al cuarzo, tenemos al carburo de silicio, entre otros, ¿no? Sólido molecular. A ver, el hielo, creo que debe decir ahí, XD. El hielo, aunque el helio también puede pasar a estado sólido, es un gas a temperatura ambiente y puede pasar también a estado sólido, así que no habría ningún problema. Y es considerado molécula, ya lo hemos mencionado ahí. Vamos a poner aquí hielo. Ujú. El hielo seco, tenemos la glucosa, mira, el azufre ortorrómbico, el naftaleno, que es en este caso un compuesto aromático, el yodo molecular, entre otros. Todos estos son moléculas y al ser moléculas, sus partículas se atraen por fuerzas intermoleculares. Sólidos metálicos, pues los metales que conocemos de la tabla periódica: sodio, potasio, calcio, magnesio, bario, tungsteno, platino, oro, mercurio, plata, plomo, cromo, entre otros. Ojo que el mercurio está en estado líquido, así que estando en estado líquido y en estado sólido conduce la corriente. ¿Ya? Propiedades físicas, veamos. Mira, los que tienen elevada dureza son los que tienen enlace iónico y covalente. Alta dureza iónico, elevadísima dureza covalente, como el diamante, pues, ¿no? Esas propiedades generales, por cierto, ¿eh? Bien, en cambio, hay que observar aquí algo interesante. Los moleculares tienen baja dureza, son blandos. Eso es debido a que sus fuerzas intermoleculares son de menor intensidad que estos tres. Por eso es muy importante acordarse de ello. Dentro de los metales la dureza es variable, ¿no? Respecto a la naturaleza que hay dentro de ellos. Bueno, variable.
Fragilidad. A ver, los iónicos son muy frágiles. Sí, los iónicos son muy frágiles, o sea, son quebradizos, chicos. Son quebradizos. Los que no son frágiles son los covalentes, ni los metálicos. Esos no son frágiles. El diamante, el cuarzo, los metales no son frágiles. Que sí se quiebran son los moleculares, así como los iónicos. Por ejemplo, tenemos un cubito de hielo. Rápidamente, si nosotros tiramos al piso, ¡pac! Se parte en pedazos, ¿no? Entonces es frágil. Igual tengo un aglomerado de una partícula de sal, cubito de sal, lo tiro al piso y se dispersa en partículas pequeñas, son frágiles. ¿Quiénes son capaces de sublimarse rápidamente? Facilidad para pasar a estado gaseoso. Los moleculares. Ojo, ¿eh? Los moleculares tienen alta facilidad para sublimarse y eso es debido a que sus fuerzas intermoleculares son baja intensidad. Respecto a la presión de vapor, chicos, la presión de vapor está más relacionado como una propiedad de estado líquido, pero podemos también compararlo respecto a estados sólidos. Estos moleculares van a ser volátiles, sí, van a ser volátiles a diferencia de los demás, ¿correcto? Los moleculares. ¿Por qué? Por las fuerzas intermoleculares bajas. Al tener fuerzas intermoleculares bajas, sus puntos de fusión van a ser bajos y los de ebullición también. En cambio, los iónicos y covalentes, sus puntos de fusión a los cuales pasan estado líquido, son muy elevados. Altos los iónicos, muy altos los covalentes. Y respecto a los que conducen la corriente eléctrica, son los metálicos. Son buenos conductores. Los moleculares son malos conductores, pero a excepción de quién? A excepción del grafito, perdón, el grafito en el covalente. Son malos conductores a excepción del grafito. Recordemos que el grafito conduce la corriente eléctrica, así que esa excepción hay que tenerla en cuenta. Los moleculares son malos conductores, los sólidos iónicos también son malos conductores y por aquí solo van a conducir la corriente eléctrica los iónicos cuando están en estado líquido, o sea, fundidos o disueltos en agua en solución. ¿Está claro entonces, chicos, las propiedades de estos sólidos, sus características generales? Ujú. Muy bien. Hagamos ejercicio de sólidos, pues. Hagamos ejercicio de sólidos. ¿Con qué comienza? ¿Con sólidos o con líquidos? A ver, a ver. Uy, empieza con líquidos. XD. Líquido, líquido, líquido. Líquido, líquido. Ah, aquí está la 10. ¿Cuál es la clave de la 10, chicos? Me dicen que es la letra E. A ver, vamos a ver. En el estado sólido, las fuerzas de cohesión son fuerzas de atracción entre sus partículas. ¿Sí? Fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de repulsión. Eso es recontra verdaderazo, chicos. ¿Los sólidos se pueden clasificar como duros y cristalinos? No, cristalinos y amorfos. Falso.
El punto de fusión es una propiedad que se utiliza para determinar la pureza, no, la temperatura a la cual se vuelve líquido un sólido cristalino, temperatura de fusión, falso. Nada que ver con la pureza. Así que la clave es la letra E. ¿Correcto? Ujú. Vamos a la pregunta número 11. A ver, respecto para los sólidos amorfos, dice. ¿Solo uno? ¿Solo uno es correcto? Los sólidos amorfos habíamos dicho que son isotrópicos, así que no son anisotrópicos. ¿Presentan punto de fusión bien definido? No. Variable, ¿no? Un rango. ¿Presentan ordenamiento regular? Ordenamiento no. Irregular debe decir, entre sus átomos y moléculas. Correcto. Solo una correcta hay, y es que son isotrópicos. Problema 12, vamos. Acábenlo. No hay nada más que saber en los sólidos. A ver. Voy haciendo, me va dictando su clave. Buenos conductores de la corriente eléctrica. Metálico. Comienzas por ahí, ¿no? Ah, clave, clave, clave. ¿Qué más tenemos? Sus puntos de fusión y ebullición no son definidos. Ah, es porque es amorfo, ¿sí o no? Tricky. Uy, no hay DACB. ¿Qué pasó? Por eso no mandan claves. ¿Qué? Seguramente aquí es A, B, C, D, ¿no? En vez de uno, 2, 3, 4. Entonces por aquí sería D arriba y C abajo. Entonces si es D arriba y C abajo, la única clave que tengo ahí es la letra C de coronita. Coroné. Y luego dice, mira, puntos de fusión elevados y frágiles. Los frágiles, recuerda que son los iónicos. Los covalentes, los metálicos, no son frágiles. Los iónicos, aquí sería la A. Y presentan alta dureza los covalentes, ¿no? La letra B. Se acabó. Correcto, chicos, conforme, ¿no? La C de Calaverita. Vamos al problema 13. Raudamente. A ver. La C. Las dos primeras falsas y las dos últimas verdaderas. A ver, una sustancia se sublima. ¿Qué significa que se sublima? Que pasa de estado sólido a estado gaseoso o vapor. Eso requiere un cambio de temperatura positivo, ¿no? Un cambio de temperatura positivo. ¿Qué tipo de proceso es? Endotérmico, pues, ¿no? Siempre el estado gaseoso se encuentra a mayor temperatura que el sol. Y es endotérmico, absorbe calor sensible. Muy bien, listo. Luego dice, al formarse las gotas de lluvia, a ver, una gota de lluvia, lluvia, a ver, por aquí. La lluvia está en estado líquido.
respecto a la 3. ¿Y cómo se forma la lluvia? A partir de la nube que está en estado vapor o gaseoso. Entonces, de gaseoso a líquido es un proceso exotérmico, porque el gaseoso está a mayor temperatura y el líquido a menor. Este proceso exotérmico desprende calor. Endotérmico absorbe, exotérmico desprende. Mm, Se condensa. Evapora líquido. Entonces por aquí, cuando un líquido hierve, sus enlaces interatómicos se rompen. Si bien es cierto, esto no hemos visto, tenías las dos últimas verdaderas, ya salí. Sus enlaces interatómicos no se rompen. En un líquido se rompen sus fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares me ayudan a explicar las propiedades físicas y una de ellas es la temperatura de ebullición. Ahora lo vamos a ver. En los sólidos cristalinos solo se encuentran enlaces covalentes y iónicos. No, hay más. Hay fuerzas intermoleculares, hay enlace metálico. Falso. Así que la clave es la letra C. Seguimos con sólidos. 14. A ver, ¿cuál es la 14? Falso, verdadero, falso, me dicen. ¿Qué dicen los demás? La letra B. Verdadero, verdadero, falso. A ver, hay una pregunta parecida por aquí. Y seguramente estas son sus dudas. A ver. Si bien es cierto, la 3 de la 10 le he puesto yo falso, porque está mal planteada, miren chicos. Leamos la tercera proposición de aquí y la primera proposición de la última pregunta que estamos viendo. El punto de fusión es una propiedad que se utiliza para determinar la pureza de un sólido cristalino. Chicos, todo sólido cristalino es puro. Es cristalino, es puro, hay un orden regular. No hace falta determinar su pureza, ¿correcto? Aparte de ello, el punto de fusión es una propiedad para determinar la temperatura de fusión de este sólido cristalino. Pero mira la de aquí, está mal formulada. Si hubiera dicho para determinar la pureza de un sólido, ahí verdadero. Acá dice que el punto de fusión ayuda a determinar la pureza de un material. Es otra cosa. A ver, te explico. ¿Cómo así el punto de fusión es una propiedad muy útil para evaluar la pureza de un material? A ver, cuando una sustancia es pura, cuando es cristalina, sabemos que su punto de fusión es definido, ¿verdad? Y cuando una sustancia es impura, es un sólido amorfo, hay un rango dentro de su punto de fusión. Hay un rango muy amplio de fusión. Entonces, si nosotros nos ayudamos de esta propiedad de punto de fusión y vemos que en la experiencia, en el experimento, varía ese punto de fusión dentro de un rango muy grande, muy amplio,
Entonces, es porque se trata de un material con un porcentaje de impurezas, de una mezcla de materiales. Y toda mezcla de materiales va a ser siempre un sólido amorfo. Impuro. En cambio, si el rango es pequeñísimo, en todo caso no varía, es definido, podemos decir que es un sólido cristalino. De ahí la definición. Es por eso que es correcto. Si ese punto de fusión sale definido, entonces doy a conocer que es un sólido cristalino. Y si es variable, es un sólido amorfo. Entonces sí, con el punto de fusión puedo determinar si es puro o no es puro. La pureza de un material. Existen dos tipos de sólidos, amorfos cristalinos. El punto de solidificación es la temperatura a la que un sólido pasa al estado gaseoso. Solidificación, chicos. ¿Qué es solidificación? De líquido a sólido, ¿no? De líquido a sólido, solidificación. Eso está recontra falso. Por eso que la clave es la letra B. La letra B. ¿Estamos? Ahora, respecto a los sólidos cristalinos, chicos, vamos a marcar aquí cuál sería la clave. Disposición ordenada, sí. Repetitiva, sí. Iones, correcto. Átomos, perfecto. Moléculas, ok. Si dice iones, puede ser cation con anión o entre iones metálicos. Así que es correcto. Pueden ser iónicos covalentes, moleculares y metálicos. Sí, la D me dice, ¿no? Al ojo, ¿no? Y su punto de fusión no es variable. Es definido. De al ojo. El ojo al ojo. Ujú. Muy bien. Punto de fusión. Respecto a estos tipos de sólidos, chicos, ¿cuál marcarían? Sólidos moleculares, sólidos iónicos, sólidos moleculares polares y no polares. Ujú. Ahora, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear lo siguiente. Ojo aquí. ¿Con qué lo hacemos? Los sólidos iónicos presentan enlace iónico. La M dicen, ok. Los sólidos moleculares polares, ¿qué interacción presentan los polares, chicos? Los polares presentan dipolo-dipolo y London. Y los que son no polares presentan fuerzas de London, nada más. Sabemos que el enlace iónico es de mayor intensidad que cualquier fuerza intermolecular. Y también sabemos, por clase pasada, que el dipolo-dipolo es de mayor intensidad que el de la fuerza del hombre. ¿Es verdad o no es verdad, chicos? ¿Se acuerdan de ello? Habíamos mencionado que la temperatura de fusión está en función a la intensidad de la fuerza que une sus partículas. Porque al tener mayor intensidad,
necesitamos una mayor temperatura para que este sólido se fusione. Entonces, el que tiene enlace iónico es el iónico y es el de mayor temperatura de fusión. El que tiene dipolo-dipolo es el polar. Y el que tiene London es el apolar o denominado también no polar. Así que por eso la clave es la letra C. No es la E, es la C. Vamos al siguiente. Proposición correcta respecto a los sólidos cristalinos. ¿Cuál es la correcta? ¿Cerdito? Cerdito, ¿no? O no es la cerdito, o no es la C de chanchito. Los iónicos son duros y frágiles. Y un sinónimo de frágiles que es quebradizo. Duros pero frágiles, profe, como mi corazón, dice, ¿no? Eres iónico, pues. Muy bien, es correcto. Es una de las características de este tipo de sólido. Veamos por qué las demás son falsas entonces. Los sólidos moleculares presentan atracciones electrostáticas entre sus átomos, moleculares entre sus moléculas. Ah, por eso es falso. Partículas son moléculas. Un sólido covalente es un buen conductor de electricidad. No, solo el grafito, los demás no. Un sólido covalente tiene como puntos reticulares a moléculas, ¿no? Átomos. Las partículas de los sólidos covalentes son átomos neutros. Un sólido metálico tiene puntos de red cristalina, que son iones positivos y negativos. No, en un metal solo hay cationes, que son iones positivos, cationes metálicos. Donde hay iones positivos y negativos son iónicos. ¿Correcto? Eso sería el problema 17. Tengo sólido M, sólido N. ¿Cuál marcamos? M y N, M y N. La B me dicen por ahí. ¿La B? Duro pero frágil. Uy, ya está, pues, ¿no? Alta temperatura de fusión, superficie opaca, no conduce en estado sólido, pero sí fundido. Rápidamente con esas características me doy cuenta que es un sólido iónico. ¿Qué dice el siguiente? Duro, dúctil y maleable. Uy, te suena, ¿no? Capacidad para deformarse. Alta temperatura de fusión, superficie, brillo. También te suena una característica de tiempo, ¿no? Y buen conductor, ya con eso no hay duda. Conduce muy bien la corriente eléctrica. Sólido metálico. Iónico metálico. M iónico, N metálico. La letra B. Muy bien, chicos. Y hay que seguir. Acabamos con los sólidos. Empezamos con los líquidos. A ver. Los líquidos tienen forma no definida, tienen forma propia, la forma depende del recipiente que lo contiene. Su volumen sí es definido. No, eso quiere decir que son incompresibles. Son fluidos además porque sus partículas presentan movimiento de desplazamiento. Sus fuerzas de atracción se equilibran con sus fuerzas de repulsión o en todo caso son iguales en intensidad.
Sus partículas, aparte de desplazarse, van a vibrar también. Está en un estado intermedio entre lo que es gaseoso y sólido. Vibran y se desplazan lentamente, resbalan, o sea, fluyen. O sea, una de las propiedades de los líquidos es la fluidez. Y la resistencia a fluir, a eso se le denomina ya viscosidad. Es otra propiedad de los líquidos. Se derraman y adoptan la forma de la parte del recipiente grueso, como ya mencionamos. Dentro de las propiedades de los líquidos, entonces, forma no definida, volumen definido, incompresibles, vibra y se deslizan y fluyen, ¿no? Vamos a las propiedades. Tenemos primera propiedad, tensión superficial. Chicos, ¿cómo se define la tensión superficial? Bueno, podemos definirlo de la siguiente manera. Cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. ¿De acuerdo? Entonces, esto sucede en la superficie del líquido, donde no se compensan las fuerzas para estas partículas, para estas moléculas. Si bien es cierto, si nosotros consideramos, mira, una partícula de un líquido que se encuentra más al fondo, no en la superficie, sus fuerzas se compensan. Fuerza de atracción que respecto al de arriba y respecto al de abajo se compensa. Lo atrae el de la derecha, pero el de la izquierda también con la misma fuerza se compensa. Lo atrae el de aquí, se compensa con el de aquí lo atrae y se compensa con la atracción de aquí. Así que tiene una suma de fuerza igual a cero, fuerza resultante igual a cero. Pero si nosotros analizamos una partícula de arriba, por ejemplo, podemos decir que la fuerza de atracción respecto a ella no se compensa, porque no hay una partícula ahí arriba. Aquí tampoco. Respecto a ella tampoco se compensa. Entonces va a quedar una fuerza resultante, es por eso que se define como una cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Esta fuerza resultante que queda permite que en la película, me refiero en la superficie, en esa capa fina de la superficie, a eso se le denomina película, haya una fuerza resultante, presente una energía y que por ahí sean capaces de caminar algunos, pues, insectitos, que puedan flotar algunas cosas pequeñitas, como un alfiler. ¿No? Entonces, gracias a su tensión superficial. Entonces, esta tensión superficial depende de las fuerzas de atracción. Mientras más fuertes sean las fuerzas de atracción, entonces más fuerte es la tensión superficial. Por eso te dice, se relaciona directamente con las fuerzas intermoleculares. ¿Correcto? ¿Quién tendrá mayor tensión superficial, chicos? ¿El agua o, 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 o- o el benceno? ¿Quién tendrá mayor tensión superficial? Claro, porque el agua, como tiene OH, tiene puente de hidrógeno y aparte el ONU. Él es hidrocarburo, solo tiene el ONU. Chin, ganó el agua en intensidad de fuerza, por lo tanto tiene mayor tensión superficial. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces es directamente relacionado con las fuerzas intermoleculares. Pero estas fuerzas intermoleculares que presenta pueden disminuir su intensidad con la temperatura.
Cuando la temperatura se eleva, cuando la temperatura se eleva, la fuerza intermolecular va perdiendo fuerza hasta romperse. Y es así como se separan las partículas de estado líquido y pasan a estado vapor. Eso quiere decir que cuando la temperatura aumenta, la energía o la intensidad de estas fuerzas intermoleculares disminuye y por lo tanto la tensión superficial también. Así que es inversamente proporcional a la temperatura. Además, la tensión superficial depende de las sustancias tensoactivas. Disminuye con sustancias tensoactivas. Estas sustancias tensoactivas son los jabones, los detergentes. Si yo al agua le echo jabón, tensión superficial disminuye. Detergente igualmente. Es por ello que tienen la capacidad, gracias a la tensión superficial, se pueden formar pompas de jabón. ¿Ustedes saben qué son pompas de jabón? Burbujas, ¿no? ¿Alguna vez han tenido esas burbujitas que soplando salen sus burbujas de jabón? Eso es gracias a la tensión superficial. Y la tensión superficial aumenta con la adición de sustancias iónicas, como sales. Si yo agrego una sal al agua, como el cloruro de sodio, aumenta su tensión superficial porque va a haber atracción iónica fuerte también ahí presente. Ahora, ¿qué otras consecuencias trae la tensión superficial? Trae las consecuencias es que los insectos puedan caminar sobre algunos líquidos que presentan alta tensión superficial. Como ya lo dije, pues, se pueden formar pompas de jabón o burbujas, así como también, gracias a la tensión superficial, se generan las gotas de líquido. Una gota de agua, siempre nos imaginamos a esta imagen, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Profe, mi lagrimita. Esa lagrimita va a ser cuando ingreses de felicidad. Entonces, ese es de aquí una gotita de agua. Pero si nosotros observamos la gotita de mercurio, es más esférico. Y eso también tiene que ver con la tensión superficial. Claro, la formación esférica de las gotas. A, a medida que la gota es más esférica, es porque su tensión superficial es mayor. Y eso es debido a que en el agua, si bien es cierto, predominan las fuentes de hidrógeno, en el mercurio, ¿qué tipo de atracción hay, chicos? ¿Qué tipo de atracción hay en el mercurio? Si es metal, enlace metálico. Y todo enlace químico es más fuerte que todo fuerza intermolecular. Y por lo tanto, su tensión superficial del mercurio es mayor que la del agua y por eso su gotita es más esférica. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a la viscosidad. Respecto a la viscosidad, propiedad también de los líquidos, es nada más y nada menos que la resistencia a fluir. Resistencia a la fluidez. ¿Correcto? A medida que fluye más lento, un líquido es más viscoso. Fluye más rápido, es menos viscoso. Podemos también definirlo de la siguiente manera. Resistencia que ofrece una capa de fluido, o sea, un líquido, a que otra capa adyacente fluya o deslice sobre él. Claro, si yo tengo por aquí una piscina con 1 metro cúbico de agua y yo por aquí coloco un flotador, lo empujo con una persona ya encima del flotador, vemos la velocidad con la que se desliza
Y hacemos el mismo experimento en una piscina de 1 metro cúbico, en este caso de glicerina. Empujo nuevamente, y saben qué es glicerina, ¿no? Lo utilizaron mucho en pandemia, alcohol en gel, está presente la glicerina. Empujo el flotador con la misma persona ahí montada y ahí se va a deslizar más tiempo. Es una de las experiencias donde se puede ver también la resistencia de fluidez en respecto a ello. Lo que te explica el segundo concepto. Depende inversamente de la temperatura. Chicos, la temperatura va a hacer que las fuerzas intermoleculares disminuyan su intensidad y por lo tanto la viscosidad sea menor. Porque a medida que tienen mayor intensidad, las partículas se encuentran más juntas y se hacen más viscosas y se resisten a desplazar. En cambio, si las fuerzas intermoleculares disminuyen su intensidad, ya que la temperatura aumenta, entonces se encuentran más lejos, con menos intensidad y se deslizan más fácilmente. Y la viscosidad, entonces, como ya he mencionado, es directamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Mientras más intensa es la fuerza, más atraídas están las moléculas, más se resiste. Se acabó. Siguiente propiedad. Presión de vapor o tensión superficial. A ver, veamos. Tensión de vapor, perdón, tensión de vapor. Pero más conocido como presión de vapor, chicos. Presión de vapor. Ya entra el sueño, ya las 7 por aquí. Es la máxima presión que ejerce el vapor de un líquido a cierta temperatura en el instante que se alcance el equilibrio dinámico entre la evaporación y la condensación. Mucha letra, ¿no? Mucho floro y poca acción. Vamos por aquí con un gráfico. A ver, si yo tengo el equilibrio para el agua, ya, líquido, vapor, líquido, vapor, líquido, vapor. Listo. Por aquí, caliento, 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 caliento. Las moléculas de líquido, si bien es cierto, se encuentran atraídas por puente de hidrógeno, a una temperatura dada, voy a observar, no a una temperatura dada, voy a observar por aquí, que las partículas de agua van perdiendo atracción entre ellas y formándose por. Entonces la presión de vapor está muy relacionada con la volatilidad. Si un líquido tiene o se genera a una temperatura dada mucho vapor, ese vapor, como se desplaza por todo el recipiente, va a generar una gran presión por aquí. Todo eso ocurre en el equilibrio líquido-vapor, ¿ah? Entonces, por aquí, al generar mucha presión este vapor, podemos decir que este líquido presenta una alta presión. Ahora, chicos, para que presente una alta presión de vapor es porque mucho líquido se ha convertido en vapor. Para que mucho líquido se haya convertido en vapor es porque sus fuerzas intermoleculares son altas o bajas. ¿Qué dicen ustedes? Para que muchas partículas en estado líquido se hayan convertido en vapor fácilmente, o sea, se hayan roto fácilmente sus enlaces o sus fuerzas intermoleculares, es porque sus fuerzas intermoleculares son de intensidad alta o baja. Sus fuerzas son de baja intensidad, ¿no? Son baja intensidad de fuerzas intermoleculares. ¿Se entendió? Es por eso
que la presión de vapor con las fuerzas intermoleculares, ¿cómo son? Inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales a las fuerzas. Ahí, ya ves, ahí viste la acción. Es lo que dice, leamos de nuevo, máxima presión. Ejerce el vapor de un líquido a cierta temperatura, donde se alcance el equilibrio dinámico entre la evaporación y condensación. Depende de la temperatura, obviamente. Si la temperatura va a ser mayor, va a disminuir. Si la temperatura se eleva, mira, ahora elevamos la temperatura, disminuye las fuerzas intermoleculares de las partículas en estado líquido, aumenta la presión de vapor. Es por eso que la temperatura y la presión de vapor son directamente proporcionales. Depende de la temperatura, dice, pero no depende de la cantidad de líquido, ¿eh? No depende de la cantidad de líquido. Claro, pues, no depende de la cantidad de líquido, porque con la presión de vapor se puede determinar la temperatura de ebullición. Y yo les puedo preguntar, es una propiedad de intensidad, por eso dice, ¿ya? Yo les puedo preguntar, chicos, ¿cuánto es la temperatura de ebullición del agua? Ustedes me van a decir a presión de una atmósfera 100 grados Celsius. ¿Correcto? Entonces, ¿acaso les pregunté de 100 gramos de agua, de 500 gramos de agua, de 10 gramos de agua? Sea cual sea la cantidad, siempre va a ser esa temperatura. Y a esa temperatura vamos a tener una presión de una atmósfera que va a ser la presión de vapor igualado a la presión. Muy bien. Listo. Vamos al siguiente. Chicos, ¿preparados? Temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición es la temperatura a la cual hierve un líquido, la cual ebulle un líquido. Mira cuándo sucede. Esto es importantísimo. Sucede cuando su presión de vapor se iguala a la presión externa que actúa sobre su superficie libre. Si nosotros nos encontramos a nivel del mar, ¿sí? A nivel del mar, la presión es de una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio. A esa presión denominamos condición normal. Entonces, la presión de vapor de líquido va a ser igual a una atmósfera, que es la presión atmosférica normal, y ahí se puede determinar a dicha presión su temperatura de ebullición normal. Entonces, ¿cuál es la temperatura de ebullición normal del agua? A una atmósfera, 100 grados Celsius. ¿Correcto? De ahí nace el término normal. Y eso sería respecto a los líquidos. No hay nada más que ver en los líquidos. Ataquemos los problemas de los líquidos para luego cerrar con sistemas dispersos. A ver, primera pregunta. ¿Cuál es la clave? La primera es verdadero, porque hay atracción todavía en las partículas que se encuentran en estado líquido, más no en el estado gaseoso. ¿No? Es muy, muy baja en el estado gaseoso. Predomina la repulsión. ¿El movimiento molecular está más restringido que en el estado sólido?
Eso es falso, ¿no? Está más restringido en el estado sólido que en el estado líquido. Es al revés. En el estado sólido solo hay vibración, en el estado líquido hay vibración y desplazamiento. Es considerado como el estado intermedio de la materia debido a las características y propiedades que presenta, si está entre el sólido y el gaseoso. Así que la clave aquí es la letra E, directo nada más, chicos. Elegante. Chicos, la 2, vamos, ¿cuál es la 2? La primera es verdadera, ¿no, chicos? Energía requerida para expandir una superficie líquida, para estirar, para aumentar la superficie líquida. Eso de todas maneras esa es la definición. La E explica la casi esférica, la forma casi esférica de las gotas de agua, verdadero también, está relacionado con ello. Vimos el caso para el agua y el mercurio. A mayor fuerza intermolecular, menor es la tensión superficial, no, debe ser mayor, ¿no? Porque son directamente proporcionales. Así que esto es falso. Y la clave es la letra E. Muy bien. Problema 3. ¿Cuál es la clave? La B, besito. La D. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La A de abejita. Uy, hay varias claves, ¿ah? Hay varias claves, ¿ah? La clave es la letra T, chicos. Delfín. Leamos. El punto de ebullición de la presión externa, altitud y fuerzas intermoleculares. Complete los espacios adecuadamente. Se requiere para cocer los alimentos en la montaña, donde la presión atmosférica es menor que el nivel del mar, y que el agua a mayor altitud hierve a una temperatura más. A ver, habíamos mencionado, estoy a nivel del mar, estoy en la montaña. Aquí hay una presión atmosférica de cuánto. Vamos a hacerlo gráficamente para que se entienda. Aquí hay una presión atmosférica a nivel del mar. Vamos a nivel del mar. Hay una presión atmosférica de una atmósfera. Una atmósfera. Ujú. Muy bien. Esa es mi presión atmosférica. Para tener para tener la temperatura de ebullición, ¿sí? La presión de vapor debe igualar a la presión atmosférica, a la presión de la superficie. Listo. Y por aquí, a una mayor altitud, a una mayor altitud, la presión atmosférica va a ser menor a una atmósfera, obviamente. Entonces, por aquí, la temperatura está clara, ¿sí o no, chicos? Cuando mayor es la altitud, hierve a una temperatura más baja, ¿correcto? Cuando está a una mayor altitud, por ejemplo, aquí si la temperatura de ebullición es 100 grados Celsius, aquí la temperatura de ebullición va a ser menor a 100, ¿no? Menor a 100. ¿Por qué? Porque la presión es menor. Al tener menor presión atmosférica, entonces la temperatura de ebullición a la cual va a hervir el agua va a ser menor. Entonces, el punto de ebullición del agua disminuye
Y como el agua hierve a menor temperatura, ¿qué pasa con los alimentos? ¿Qué pasa con los alimentos? Se van a cocinar más lentamente. Los alimentos se coccionan más lentamente. Eso quiere decir que van a requerir más tiempo. ¿De acuerdo, chicos? Si el agua se encuentra, digamos, en la montaña a 80 grados Celsius, los alimentos van a encontrarse a esa temperatura cuando los esté coccionando. Y cuando el fuego es lento, ¿qué sucede? La cocción se hace lenta. Entonces por aquí podemos colocar, se coccionan más lentamente, ¿no? ¿Se entendió eso, chicos? Respecto a la temperatura del agua, podemos identificar el tiempo que se va a demorar coccionar los alimentos. O sea que requiere, en pocas palabras, en otras palabras, requiere mayor tiempo de cocción. Y eso es lo que sucede. No sé si les conté que yo jugué a 3.850 metros sobre el nivel del mar. Y cuando cocinaban, tenían que cocinar pues 2 horas antes, 3 horas antes para, para que esté el desayuno, la comida. Y se puede evidenciar cuando viajas pues a altura, ¿no? Eso sí es verdad. Bien, problema 4, chicos. Ujú, ujú. Rabiosa. A ver, dedo dicen, vamos a ver. Viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Correcto. Definición. La viscosidad depende del tipo de fuerzas intermoleculares y del tamaño de las moléculas. Muy bien. Depende del tamaño de las fuerzas intermoleculares, sabemos que sí. A mayor fuerzas intermoleculares, mayor viscosidad. Ahora, imagínate por aquí que tengas dos hidrocarburos. Vamos a colocar al, al etano y al propano. Chicos, ¿los hidrocarburos qué son? ¿Qué tipo de moléculas son los hidrocarburos? ¿Polares o apolares? Eso está claro, ¿no? Los hidrocarburos siempre son apolares. Y si son apolares, ¿cuál es la única interacción que existen entre ellos? Fuerzas de London. ¿Dónde va a haber mayor interacción de fuerzas de London? Cuando la molécula es más grande, ¿no? A medida que la molécula es más grande, hay mayor superficie donde pueda interactuar esta intensidad de fuerza de London y por lo tanto depende del tamaño de las moléculas. Verdadero. Una consecuencia de las fuerzas de atracción de la molécula, una consecuencia de las fuertes atracciones intermoleculares en los líquidos en comparación con los gases es la menor viscosidad de los primeros. Menor viscosidad de los primeros, nada que ver, ¿no? Uy, un audio se encendió, chicos. Chequen por ahí sus audios. Gracias. Eh, no, es mayor viscosidad de los primeros, chicos. Los gases tienen una viscosidad muy, muy baja porque ellos se difunden muy rápidamente, ¿no?
Se puede medir la viscosidad también porque son fluidos, pero son muy, muy bajas viscosidades. Así que esta última es falso. La clave sería húmedos. Letra D. Hoy día tenemos una clase full teórica, ¿no? Vamos, problema número 5. Problema número 5, chicos. A ver. Avión. Vamos a ver. ¿Qué dice? La tensión superficial depende de las fuerzas de atracción intermoleculares del líquido. Claro que sí. Es una propiedad exclusiva de los líquidos. ¿Es correcto? La tensión superficial es la responsable de la forma de las gotas de los líquidos. Uy, qué fácil, chicos, ¿no? Recontra verdadero todas las proposiciones. Siguiente pregunta, pregunta 6. Pregunta número 6. A ver, casita, calamina, capibara. Vamos a ver. En general, los líquidos con fuerzas intermoleculares importantes presentan mayor viscosidad. Importante se refiere a fuerzas intermoleculares altas, como por ejemplo puente hidrógeno. El tamaño molecular y la forma de las moléculas influye en la viscosidad de un líquido. El tamaño hemos visto que sí, ahora la forma. Mira, te presento un hidrocarburo con 4 carbonos así y un hidrocarburo con 4 carbonos así. Obviamente le faltan sus hidrógenos, ¿ya? Pero no los voy a colocar, solo sus carbonos. Recordemos que los hidrocarburos tienen carbono hidrógeno. O si desea lo colocamos, ¿ya? Para que no, luego no se maree. Mejor lo colocamos. CH3, CH2, CH2, CH3. Y por aquí tengo otro que sería CH3, CH, CH3, CH2. Aquí, por cierto, CH3. No puedo considerar el tamaño, porque el tamaño, chicos, se relaciona con la masa molar. Por ejemplo, aquí su masa molar es 2 carbonos, que sería 24 más 6 hidrógenos, 30. Y su masa molar aquí serían 3 carbonos, que sería 36. Y 8 hidrógenos, que serían 44. A mayor masa molar, es mayor tamaño y por lo tanto mayor fuerza del hombre, ¿no? Pero aquí si yo considero su masa molar, aquí te va a salir 4 carbonos, 48, y 10 hidrógenos, 58. Y aquí hay lo mismo, 4 carbonos y 10 hidrógenos, 58. Muy bien. Ahora, no puedo considerar el tamaño. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que fijarme? Tengo que fijarme en la forma, ¿no? La forma. Mira, mira esta forma de aquí y mira la forma de aquí. Una T. Entonces, recuerda que las fuerzas de London se generan a mayor superficie, mayor intensidad de las fuerzas de London. Obviamente estas moléculas van a interaccionar con esta orientación, no con esta orientación porque habría poca superficie, en esta orientación. Y esta molécula, para que pueda interaccionar con otra molécula, busca la mayor superficie y por lo tanto van a interaccionar de esta forma. Interactúan, ¿no? Interactúan
van a interactuar de esta forma. Por lo tanto, por aquí, donde hay mayor intensidad de fuerzas del hombre. Obviamente en la molécula de forma lineal, ¿sí? Que en la molécula de la forma ramificada. Entonces, siempre cuando tengan el mismo tamaño, habrá que comparar su forma de su estructura, ¿sí? Una lineal, siempre con la misma masa molar, va a presentar mayor superficie de contacto que una ramificada. Y por lo tanto, perdón, y por lo tanto, una mayor intensidad de fuerza de golpe. Ujú. Muy bien. Correcto, chicos. Entonces perdón, estaba en la 2, ¿no? También depende de la forma. Y en la te dice, un incremento de temperatura de un líquido disminuye su viscosidad. Correcto. Relación inversa, ¿no? Con la viscosidad. ¿Cuál es la única propiedad que cuando se incrementa la temperatura aumenta también para los líquidos? ¿Cómo se llama esa propiedad? Es la única propiedad que cuando aumenta la temperatura, también aumenta esa propiedad. ¿Presión de qué? Presión de vapor, ¿no? Claro que sí. Bien, vamos al problema 7. ¿Cuál es la 7? Dice, en base a la intensidad de las fuerzas intermoleculares, establezca en forma creciente la tensión superficial. Tensión superficial, chicos. ¿Cuál es la E? Tenemos al cloro, tenemos por aquí al tribromometano y tenemos al agua. Ya, mira, para que te acuerdes lo voy a hacer, ya. Voy a hacer su estructura. Chicos, todos estamos de acuerdo que el cloro es apolar, ¿no? Son dos átomos iguales, es apolar, y al ser apolar solo presenta lo uno. El átomo central está unido a diferentes, un hidrógeno y tres bromos. Por lo tanto, es una molécula polar. No presenta ningún enlace hidrógeno-fon, H-fon. Por lo tanto, dipolo-dipolo y london. La más intensa, dipolo-dipolo. Y el agua también es polar, sabemos que es polar, pero presenta enlace hidrógeno-oxígeno, HO. Por lo tanto, hay puente hidrógeno y también london. El más intenso, puente hidrógeno. Respecto a la intensidad, respecto a la intensidad, podemos comparar también la tensión superficial. ¿Cierto? Respecto a la tensión superficial, diríamos que el agua tiene, aquí lo podemos colocar, el agua tiene mayor tensión superficial que la molécula polar tribromometano y esta tiene mayor tensión superficial que la polar C2. Entonces, ¿cuál sería la clave? Pues la letra A. Avioncito. Se termina.
Correcta respecto al punto de ebullición de un líquido. Vamos, punto de ebullición de un líquido, ¿eh? Pregunta 8. La M dicen, es igual a 100 en todos los líquidos, imposible. Se determina la presión de una atmósfera solo cuando es normal, ¿no? No se determina cualquier presión. Es el mismo a diferentes altitudes, falso. ¿Cómo va a ser el mismo? Varía respecto a la altitud, respecto a la presión atmosférica. Depende de la naturaleza de las moléculas de los líquidos. Depende de la naturaleza de las moléculas de los líquidos. ¿Y la E qué dice? Es la temperatura en que la presión de vapor de líquido igual a la presión. Esa es correcta. Ahora, la D, naturaleza de las moléculas de los líquidos, chicos. No hemos mencionado ello, ¿no? Solamente depende de la temperatura. Depende de la temperatura. Definición, chicos. La clave correcta es la letra. La 9, y con eso cerramos líquidos. Y vamos a ver sistemas dispersos. La 9, la 9, la 9. Todo verdadero. La presión de vapor de un líquido es la presión ejercida de su vapor cuando está en equilibrio con el líquido. Verdadero. La presión de vapor de un líquido aumenta con el incremento de la temperatura. Verdadero. Cuando mayor sea la presión de vapor de un líquido, más fácilmente se evapora y el líquido es más volátil. A mayor presión de vapor, chicos, si un líquido genera rápidamente su vapor, es porque se evapora fácilmente, y si se evapora fácilmente es porque este líquido va a ser denominado volátil, la acetona o el benceno, o por ejemplo el alcohol, el etanol. Así que todas son verdades. Muy bien, hemos arrasado con los líquidos. ¿Qué queda? 5, 6 preguntas de sistema disperso. ¿Y cuánto tiempo queda, chicos? ¿Todavía hay tiempo? Quedan 15 minutazos, ¿no? Muy bien. Chin, chin, por aquí. Tenemos sistemas dispersos. Respecto a los sistemas dispersos, se refiere a una mezcla. Puede ser homogénea o heterogénea. Son aquellos donde la masa de una sustancia se reparte en la masa de otra sustancia. La que se reparte o la que se subdivide en pequeñas partículas se le llama fase dispersa. Y la que la espera, donde se hace esa repartición, se le llama fase dispersante. Como dice aquí, la fase dispersa es la que se dispersa y la fase dispersante es el medio donde se produce dicha dispersión. Dispersar significa que estas partículas de la fase dispersa van a tratar de dispersarse lo más que puedan. Algunos llegarán a tamaños moleculares iónicos, otros llegarán a un tamaño mayor y otras a un tamaño mucho mayor. Dependiendo de ese tamaño de la fase dispersa de la sustancia, de cómo se ha dispersado, vamos a poder reconocer los tipos de sistemas dispersos. Si la fase dispersa presenta un tamaño menor, menor a un nanómetro, eso quiere decir que se ha dispersado homogéneamente, no se puede ni visualizar
simple vista ni con la ayuda de un microscopio. Hay una repartición homogénea y se forma con la fase dispersante una solución. Y cuando es una solución, solo cuando es una solución, la fase dispersa se llama soluto y la fase dispersante se llama solvente. Solo cuando es una solución, ¿eh? ¿Correcto? Para ello, la fase dispersa debe repartirse con un tamaño de partícula menor. Ahora, estas soluciones químicas se le denominan también mezclas. Tenemos a los coloides. Los coloides, su fase dispersa, se reparten, se subdividen hasta un tamaño entre un intervalo de mayor a un nanómetro y menor a un micrómetro. En ese tamaño, en ese intervalo de tamaño se encuentra el tamaño de partícula de la fase dispersa de un coloide. Como por ejemplo la gelatina, los aerosoles. ¿Quieren que coloque un cuadro creo que tengo por ahí un cuadro de los ejemplos de coloides, que son los más comunes que vi? Ya, ahora les muestro. Termino esto y les muestro y vamos a los ejercicios. Los coloides, sus micelas, que son sus partículas de la fase dispersa, se van a mover caóticamente, de manera desordenada. Eso permite que presenten un movimiento browniano. Movimiento browniano significa el zigzag y eso hace que sean capaces de dispersar la luz. Y ese fenómeno de dispersión de luz se denomina efecto Tyndall. Los que presentan efecto Tyndall solo son los coloides líquidos, por cierto, los coloides líquidos, transparentes. Estos coloides líquidos, partículas, si bien es cierto, no se observan a simple vista, sino con la ayuda de un microscopio sí se pueden observar, tienen un movimiento browniano así, con esas características de movimiento hace que puedan dispersar la luz. Una solución no. Solución, sus partículas son muy pequeñas y tienen movimientos moleculares. Y en una suspensión, el tamaño de partícula de su fase dispersa, y error mío chiquilín, ahora lo corregimos. Ese tamaño es mayor a un nanómetro, a un micrómetro, mayor a un micrómetro, sí, mayor. Sus partículas dispersas, chicos, sus partículas dispersas van a tener un movimiento por acción de la gravedad. Eso quiere decir que estas partículas van a descender al fondo del recipiente, ya que son grandes y se ven a simple vista, la gravedad tiene efecto sobre él, sobre ellas, y por lo tanto se depositan al fondo del recipiente y a eso se le denomina sedimentación. Se sedimenta. Muy bien. Listo, 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 listo. Entonces, te decía por ahí que te voy a mostrar ese cuadrito. Déjame buscarlo, dame un minutito nada más, creo que lo tengo a la mano. Sí lo tengo a la mano. Y te lo paso. Vamos a hacer una captura.
A ver, vamos a aumentar una página por aquí entonces. Ah, page. Ahí está. ¿Se ve, no? Vamos a poner por aquí coloides. ¿Se ve o no se ve, chicos? Un coloide nunca puede ser una mezcla de gases. Gas con gas siempre te va a salir solución. Por eso hemos visto mezclas gaseosas, ¿no? Lo demás puede ocurrir. Puede ser que un gas esté, perdón, puede ser que un líquido esté disperso en un gas. Eso se le denomina aerosol, como la niebla, el pulverizado líquido. Puede ser que un sólido esté dispersado en un gas. Eso se le denomina aerosol sólido, como partículas finas de sólido disuelto en un gas, humo, el polvo. Ustedes han visto esa luz que entra por una rendija y con partículas de polvo, es un coloide. Sí, ese es un coloide. Ya, pues, a eso se refiere. Tenemos un gas que está disperso en un líquido, a eso se le denomina espuma. Con la crema batida, la espuma de afeitar. Un líquido en un líquido, emulsión, como la leche, la mayonesa, la crema facial. Un sólido en un líquido se le denomina sol, si es pintura, plasma sanguíneo, se le denomina pasta, como la pasta de dientes. Puede ser un gas en un sólido, como una espuma sólida, el malvavisco, la esponja, un cuerpo poroso, como la piedra de pómez, para los callos. Un líquido en un sólido, emulsión sólida, la mantequilla, el queso, puede ser un gel, la gelatina, la clara de huevo. Un sólido en un sólido también, puede ser un sol sólido como el rubí, la esmeralda, la turquesa. Ahora, esta parte sí, importante. Aleación, ¿qué es? Aleación siempre es solución, ¿sí o no? Solo que en diversas cantidades podría ser un coloide. Eso ya lo van a ver en el tema de materiales, como digo, en la universidad. Por ahora, aleación siempre, solución, ¿ya? Sólido. Listo, esos serían los coloides más comunes. Al ataque. ¿Acabamos o no acabamos los ejercicios, chicos? A ver, depende de ustedes. Por aquí voy con las más fáciles. Voy con los coloides. ¿Cuántos coloides existen? Cuatro. Mayonesa, mantequilla, potasio no es elemento. Es un elemento. El diamante es un elemento. Es mezcla. La pintura, aluminio. Efectivamente, listo. Acá, señale la cantidad de sustancias puras, o sea, elemento y compuesto, y dispersiones, o sea, mezclas. Te lo voy a decir mezcla. Vamos, ¿cuál es? La 22. ¿La D también, 3 y 3? ¿O ese es del anterior? Ah, Mayena, la B, 1 y 5. Veamos, leche es mezcla ya que es coloide. Hidróxido de sodio, compuesto, es puro. Puro, vamos a ponerle P, mezcla M, ¿ya? Puro, es mezcla. El agua potable es mezcla, es agua con cloro y algunos iones metálicos, sales metálicas. Chicos, sacarosa, C6H12O6.
Perdón, ese es glucosa. Sacarosa, CH22O11. Compuesto por aquí, puro. Alcohol yodado es alcohol, alcohol más yodo. Hay dos compuestos. Mezcla. Pintura es un coloide, acabamos de verlo, por lo tanto es una mezcla. Entonces, ¿cuántas mezclas hay? Cuatro. Y dos puras. Dos puras y cuatro mezclas. Es la A, chicos, ¿eh? Es la letra A. Chicos, la de aquí. Agua con arcilla es un coloide. Chicos, no pues, ¿qué va a ser agua con arcilla? Una suspensión, ¿no? Me dicen que es la D, me dicen que es la D, chequeen, chequeen, les dejo por ahí. Eh, ¿Qué dice la D? 3. Según el tamaño de las partículas dispersas. Correcto. Los coloides se separan por filtración. Ajá. Los que se separan por filtración son las suspensiones, porque sus partículas de su fase dispersa son grandes y se pueden filtrar mediante un papel filtro. Las soluciones no siempre son monofásicas, ¿no? ¿Cómo no van a ser monofásicas? Falso también. Así que nos pide las correctas. Las correctas sería solo uno. La letra B. ¿Mm? Chicos, la 24. Y nos vamos. El movimiento browniano es el causante de la estabilidad de los coloides. Un movimiento browniano, coloides. Una solución absorbe y un coloide refleja la luz del efecto Tyndall. Vamos a ponerlo de otro color. Perdón, perdón, perdón. Vamos a agrandar. ¿Cuál es la clave, chiquilín? Ay, 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 ay. Está presionando solo esto. Me dicen por ahí, todas son verdaderas. La letra D, entonces, nos quedamos con la D, chicos. Muy bien. Un coloide, su fase dispersa puede ser sólida, líquida o gaseosa, lo hemos visto en la tabla. La solución no refleja la luz, absorbe. Y el movimiento browniano es el causante de la estabilidad de los. Chicos, hasta ahí lo dejamos. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Bye bye. Hasta el día viernes, ¿eh? Ahí nos vemos. Chau, chau.